Colombianos que con esfuerzo lograron adquirir sus casas o lotes para construir sus sueños, o en algunos casos, los heredaron. Tengo mis escrituras, certificado de libertad. Yo soy el dueño y tengo testigos a quien se la compré. Y fue trabajo de todo el esfuerzo de mi vida. Pues esa casa la compró mi abuelita en el año 57. Pero denuncian que personas en quienes confiaron, o incluso desconocidos, hoy quieren quedarse con sus casas. Los padres de uno trabajaban duro para dejarle tal vez algo a uno, para que otra persona venga y se aproveche. Para mí es un ladrón porque me está quitando la pertenencia que me dejó mi padre. Ellos inventan una historia de que encontraron la casa con una señora y que la señora de un momento al otro desapareció y les entregó la casa. Y aunque es una figura legal llamada proceso de pertenencia, para quienes dicen ser víctimas, hay personas que sin cumplir los requisitos quieren apoderarse de bienes que no son suyos. ¿Qué responderán las personas señaladas de querer apoderarse de dichos bienes? Queremos hacerle una consulta. Estamos haciendo una investigación acerca de un proceso de su señora esposa porque ella está diciendo que esta casa le pertenece a ella o a ustedes. ¿Cómo le va, Juan Carlos Villani, del programa Séptimo Día? Estamos averiguando por este caso una demanda que usted interpuso porque ustedes están reclamando que este terreno y este lugar es de propiedad de ustedes. Buenas noches. Miles de colombianos trabajan duro todos los días para lograr adquirir una casa o un terreno donde construir, porque tener casa propia es una necesidad básica que muchos sueñan suplir. Pero también existen otros quienes buscan, según los denunciantes que verán esta noche, en lugar de trabajar, quedarse con propiedades que no han comprado simplemente utilizando la ley. Esta noche conocerán casos indignantes de personas que están a punto de perder sus casas por esta vía. La demanda de pertenencia es una figura legal en Colombia que, según expertos, en algunos casos podría estar siendo mal utilizada por personas inescrupulosas que buscan la manera de apropiarse de bienes que no han comprado, dejando en la calle a los verdaderos dueños o herederos. Juan Carlos Villani encontró una familia en Bogotá que asegura alquiló su casa y hoy sus inquilinos la están reclamando como suya. Así comienza esta investigación. Inmuebles en la mira. Tengo mis escrituras, certificado de libertad. Yo soy el dueño y tengo testigos a quien se la compré. Y fue trabajo de todo el esfuerzo de mi vida. Es Héctor Rubiano Torres, de 76 años, y habla de esta casa, ubicada en el norte de Bogotá, la que asegura está a punto de perder porque sus inquilinos, luego de vivir allí varios años, hoy la están reclamando como suya. Que por favor se pongan la mano en el corazón y que no se aprovechen de mi papá. Ella es Lisette Rubiano Sierra, de 25 años, la hija menor de Héctor Rubiano. Que investigue bien al fondo para que se vea la verdad. Ellos inventan una historia de que encontraron la casa con una señora y que la señora de un momento al otro desapareció y les entregó la casa. Y ella es Maribel Rubiano, la hija mayor de Héctor Rubiano. Que ellos no conocen a mi papá, no nos conocen a nosotras. Según Héctor Rubiano y sus dos hijas, un hombre llamado Armando Alaguna arrendó la casa desde 2009 y tras vivir allí con su pareja María Leonilde Lozano, hoy ella tiene instaurada una demanda de pertenencia sobre la casa contra Héctor Rubiano, porque asegura que vive allí desde 1990 y que la casa es suya. ¿Y ahora para dónde cogemos nosotros? Esto puede pasar porque en Colombia la ley civil permite que personas que se creen con esos derechos demanden. Y para Héctor Rubiano y sus hijas, la ley da muchas garantías a los inquilinos y pocas para los propietarios. Pero para entender esta historia, debemos conocer quién es Héctor Rubiano, un hombre campesino de Turmequé, Boyacá, que siempre ha trabajado como agricultor para salir adelante.
Es que yo he sido camellador desde joven. De acuerdo con Héctor, trabajó durante años en su finca y para 1984, reuniendo sus ahorros y dinero de la venta de unas tierras, compró esta casa de 2 pisos, ubicada en el barrio Jorge Eliezer Gaitán, en Bogotá. ¿Cuánto le costó esa casa? 2.300.000 pesos. Según Héctor, desde que compró la casa hizo el papeleo y como consta en la escritura y en el certificado de tradición, la casa quedó a su nombre. Poco tiempo después, y como él seguía viviendo en la finca en Turmequé, la puso en renta. Se la arrendé a un señor Manuel Osorio para unos talleres. ¿Cuántos años, don José Manuel? Tengo 70 años. Séptimo Día habló con él, quien actualmente vive al lado de la casa de Héctor Rubiano. ¿Y usted conoce a don Héctor Rubiano? Yo lo conozco desde 1987 porque llegué aquí al barrio en busca de un local, el cual él me lo arrendó. Héctor visitaba regularmente su casa y asegura que viajaba desde Turmequé hasta Bogotá. En el tercer piso, acondicionó un apartamento pequeño donde él se quedaba algunas veces. Así pasaron varios años, hasta que, según Héctor, conoció a Herminia Sierra, su esposa, con quien tuvo sus 2 hijas. Mi papá es un señor muy berraco, o sea, yo siempre lo he admirado a él. Mis papás siempre súper trabajadores. Lisette y Maribel comenzaron a crecer en la finca en Turmequé, Boyacá, y mientras estudiaban en la escuela, su padre Héctor Rubiano seguía viajando a Bogotá a ver su casa, que la mantuvo en arriendo a varias personas durante varios años. Y un día para 2009, según él, llegó un hombre identificado como Armando Alaguna. Llegaron, don Héctor, el dueño de la casa, lo necesitamos. ¿Por qué no nos arrienda? Sí, vale 800. Dijo, bueno, nos sirve para vivir la familia, nada más que la familia. Hicimos el contrato de arrendamiento. El contrato es este, firmado el 31 de agosto de 2009, donde aparece como arrendatario Armando Alaguna y como arrendador Héctor Rubiano Torres. El valor del arriendo es de 800.000 pesos. Al final del contrato hay una cláusula que dice textualmente: el arrendador entregará al propietario el inmueble en caso de incumplimiento con sus ventanas, puertas, baños y rejillas en perfecto servicio como se lo entregó, y sin necesidad de juicio de lanzamiento ni demandas de ninguna especie. En caso de reparaciones o mejoras, serán hechas de acuerdo con el dueño del inmueble. Y entonces vino la señora Leonor con él. Dijo, me presentó, esta es mi señora. Héctor se refiere a María Leonilde Lozano Barón, la pareja de Armando Alaguna, con quien se fue a vivir a la casa en compañía de sus 2 hijos, y todo comenzó a ir muy bien. Y los pagos del arriendo los hacían cumplidamente. En efectivo, unas veces pagaba ella, obedecía al mismo Armando y tomé la plata. De acuerdo con Héctor, los recibos de los pagos del arriendo los guardaba en un escritorio en el tercer piso de su casa, donde él se quedaba a veces cuando viajaba a Bogotá. Así el tiempo comenzó a pasar, y de acuerdo con Héctor, año a año, el contrato se renovaba automáticamente por otro año más, y por consideración con sus inquilinos, no les subió el valor del arriendo, que para 2016 seguía siendo de 800.000 pesos. Ese mismo año, las hijas de Héctor terminaron la secundaria en el pueblo y él tenía un plan para ellas en Bogotá. Bueno, para la universidad, se van para Bogotá y utilizan mi apartamentico. Qué mejor para mí que estaban mis hijas representando ahí la posesión. En el 2017 se nos hizo posible y nos fuimos con muchas esperanzas aquí a Bogotá. Nos establecimos en la casa de mi papá, en la terraza. Para entonces, año 2017, en el primer y segundo piso vivían aún en arriendo Armando Alaguna con su esposa María Leonilde Barón y sus 2 hijos. Y Lisette y su hermana Maribel los conocieron. Al principio muy respetuosos, muy tiernos, o sea, eso nos invitaban hasta los asados que hacían. Así pasaron varios años, y según Lisette para 2019, la relación entre ella y los inquilinos Armando Alaguna y María Leonilde Lozano era buena, y en ocasiones eran ellas quienes recibían los pagos del arriendo. Ya la señora Leonor nos daba la plata en efectivo a nosotras. Para comienzos del año 2022, Lisette y su hermana Maribel ya habían terminado de estudiar en el SENA y seguían viviendo en el tercer piso de la casa de su papá en Bogotá, y relatan que algo comenzó a ocurrir. Mi papá
le llegaban rumores de que ellos estaban diciendo que la casa era de ellos y que ellos se querían quedar con la casa. Entonces mi papá pues obviamente tenía miedo que fuera cierto y habló con ellos y ellos decían, no, tranquilo, don Héctor, que cuando usted nos pida nosotros le vamos a dar. Pero de acuerdo con Lisette, los inquilinos no entregaron la casa a pesar de las múltiples solicitudes de su papá Héctor, y ese mismo año 2022 dejaron de pagar el arriendo, por lo que varios meses después, según Lisette, les pidieron la casa. Mi papito habló con ellos para que me desalojen la casa. Cuando yo fui, acompañé a mi papá y le dijeron que no le iban a dar la casa y que iban a vender lo que sea con tal de tener la casa de mi papá. Para Lisette, el hecho más grave que dejó en evidencia que las intenciones de Armando Alaguna y su pareja María Leonilde Lozano eran serias, ocurrió el 7 de mayo de 2022, cuando Lisette y su hermana salieron del apartamento ubicado en el tercer piso de la casa. Nosotras llegamos y fuimos a abrir la puerta y la llave no servía. Y gritamos al segundo piso para que nos abrieran. La señora Leonilde sacó la cabeza y ¿ustedes quiénes son? Ahí es cuando mi hermana y yo pues obviamente entramos en pánico, nos ponemos a llorar. Desde ese momento Lisette y su hermana no pudieron volver a ingresar a la casa de su papá y así comenzó a pasar el tiempo. Llegó el año 2023 y según Héctor Rubiano, el dueño de la casa, los inquilinos habían subarrendado el local comercial sin su autorización y habían hecho unas remodelaciones en la casa y tenía que hacer algo para no perderla. Y para comienzos de 2023 instauró una demanda de restitución de inmueble contra Armando Alaguna por medio del abogado Josman Mantilla para intentar recuperar su casa, pero surgió un problema. En el caso pues, de las personas que están siendo demandadas, no responden a los llamados que se han hecho a través de estos meses. Mientras eso ocurría, las hijas de Héctor Rubiano habían interpuesto una querella en una inspección de policía para intentar que Armando Alaguna les permitiera el ingreso al tercer piso de la casa de su papá para recuperar sus pertenencias, y el 17 de abril de 2024 les fue admitida. Ese día, Lisette grabó con su teléfono el procedimiento. Qué triste aquí, esta casa es de mi papito y nos sacaron los inquilinos, tristemente. La comisaria dijo, tienen 15 minutos para que puedan sacar las cosas, no hay más tiempo. Y pues nosotras intentamos recoger lo que más pudimos, pero se quedó la cama, el televisor, documentos de mi hermana, se quedó todo. Luego de varios meses, según el abogado Josman Mantilla, la demanda de restitución del inmueble pudo ser notificada a Armando Alaguna, pero inmediatamente su pareja, María Leonilde Lozano, para marzo de 2025, interpuso otra demanda, denominada Proceso Declarativo de Pertenencia de Inmueble por Prescripción Extraordinaria, para intentar quedarse con la casa de Héctor Rubiano. Mario Leonel Colmenares es el abogado que representa a Héctor Rubiano en este proceso. ¿Qué manifiesta ella? Que ella lleva 30 años al frente del bien inmueble, donde ejerce ánimo de dueña y señora del mismo. Esta figura está contemplada en el Código Civil colombiano y está creada para que las personas que se sientan con el derecho de reclamar un bien como suyo, porque lo han poseído como dueños y señores durante un tiempo determinado, puedan solicitar que se les reconozca como propietarios siempre y cuando cumplan con varios requisitos. Para la prescripción ordinaria, requiere posesión de 5 años y el demandante debe contar con título justo, por ejemplo, un contrato de compraventa y buena fe. Para la prescripción extraordinaria, que es la que se busca en este caso, el demandante debe demostrar posesión durante 10 años y demostrar actos de dominio como dueño y señor, como pago de impuestos, mantenimiento y mejoras. Pero será un juez civil quien admita la demanda y luego de analizar los documentos, pruebas y testigos, falle en derecho a favor de una de las partes. Juan Carlos Villani, mucho gusto, periodista del programa Séptimo Día. Séptimo Día buscó a Armando Alaguna y a su pareja María Leonilde Lozano Varón para saber por qué ella pretende quedarse con una casa que no es suya. A él lo encontramos a las afueras de la casa de Héctor Rubiano, el 10 de octubre de 2025. Queremos hacerle una consulta. Estamos haciendo una investigación acerca de un proceso de su señora esposa porque ella está diciendo que esta casa le pertenece a ella o a ustedes. Al regreso sabrán qué responden Armando Alaguna y María Leonilde Varón. También veremos otros casos
en Bogotá y en Cali, donde familias dicen sentirse poco respaldadas por la ley y aseguran que, por el contrario, esa ley le abre las puertas a que estos casos se presenten. A partir de este momento puede opinar con el hashtag #posesión. Regresamos. ¿Usted sabe que está haciendo las cosas de mala fe? ¿Sabe qué tal le digo vez? una cosa? Ese señor conmigo fue bien, pero las hijas son unas pecuecas. ¿Y eso qué tiene que ver con que le quieran ahora quitar la casa? ¿Por qué? Hace poco nos llegó la denuncia de una mujer que asegura heredó una casa y un lote que su papá adquirió hace varios años en Bogotá. Luego de arrendar el lote, la familia del inquilino lo está reclamando como de su propiedad. ¿Será posible que haya personas que detectaron alguna debilidad en la ley y por eso pretenden, según los denunciantes, engañar hasta a los propios jueces? Aunque para entablar una demanda de pertenencia existen requisitos, las personas que se consideran víctimas aseguran que los denunciados podrían estar manipulando pruebas o inventando historias para intentar quedarse con propiedades de una forma, al parecer, ilegal. En este caso también encontramos a quienes señalado de querer quedarse con este predio sin cumplir con los requisitos. ¿Qué responderá? Así continúa esta investigación de Juan Carlos Villani. ¿Recuerdan que Héctor Rubiano Torres, de 66 años, quien tiene una casa en el barrio Jorge Eliezer Gaitán, en Bogotá, y tras arrendarla en 2009 a Armando Alaguna, quien se mudó a vivir con su pareja María Leonilde Lozano e hijos? Ellos dejaron de pagar el valor del arriendo y ella, María Leonilde Lozano, interpuso una demanda de pertenencia del inmueble y pretende quedarse con él. Séptimo Día los buscó y el 10 de octubre de 2025 los encontramos. Primero, a Armando Alaguna. Queremos hacerle una consulta. Estamos haciendo una investigación acerca de un proceso de su señora esposa contra don Héctor Rubiano, el dueño de esta casa, porque ella está diciendo que esta casa le pertenece a ella o a ustedes. ¿Por qué ella pone esa demanda de pertenencia contra el dueño de la casa? Lo único que yo les digo, si yo estoy en ese aviso, investíguenme. No, pero le pregunto es, ¿la casa quién la compró? No sé. ¿A usted se la rentaron? No sé. Pero usted firmó el contrato de arrendamiento en el 2009. No sé, esos son contratos, vea, están demandados con los contratos porque los contratos son chimbos. ¿Por qué va a decir que son chimbos, don Armando? Porque yo tengo los originales. ¿Usted compró esta casa? No la compré. ¿Por qué un día una inspectora de policía dejó entrar a las hijas de don Héctor a sacar las cosas? No sé nada. Así como ustedes se están portando conmigo, ¿usted no cree? Así los voy a poner a parir. Los voy a poner a parir. La casa no es de ustedes, señor Armando. No es mía, pero... Entonces, ¿por qué le quieren quitar la casa? Usted se está prestando, usted está prestando para que su esposa le quite la casa a ellos. ¿No le da remordimiento hacer este proceso? Quitarle la casa a una familia que sí la compró. No me da remordimiento a la gente que lo calumnia a uno. ¿Usted sabe que está haciendo las cosas de mala fe? ¿Sabe qué le tal digo vez? una cosa? Ese señor conmigo fue bien, pero las hijas son unas pecuecas. ¿Y eso qué tiene que ver con que le quieran ahora quitar la casa? ¿Por qué? Pues yo no estoy diciendo, vamos a lanzar una lotería a ver si nos ligan. Aquí están las Eso es escrituras. como cuando usted llega y bota al suelo, vamos a ver si pescamos. Si no pescamos, pues... Armando, en la nos pagarán escritura, hasta la risa o les pagamos. en la escritura está don Héctor como dueño de la casa. Pregúntele a don Héctor. Don Héctor dijo, don Armando, yo le voy a dar una plata a usted para que me desocupe la casa y me la entregue. Le dije, listo. Cuando llegó el día de la fecha, dijo, no, yo no tengo que darle nada porque el abogado me dijo. ¿Pero por qué le iban a dar plata, Armando? Bueno, porque es que yo ya llevo mucho tiempo acá. ¿Y por eso ustedes le quieren quitar la casa entonces? ¿Porque llevan mucho tiempo? Me van a hacer famosos. No, eso está bien, yo no estoy honrando mal. Varios minutos después, apareció en el sitio la pareja de Armando Alaguna, María Leonilde Lozano. ¿Por qué usted está reclamando un proceso de pertenencia de esta casa que no es suya? Vamos, suba que lo necesitan trabajar. Pero contésteme, señora. Vamos a trabajar, vamos. ¿Usted por qué pone este proceso de pertenencia por esta casa? ¿Usted la compró? Vamos a trabajar. Cierre, ¿Cómo así que en 1990 usted llegó aquí, si la rentaron en el 2009? Doña María Leonilde, respóndame simplemente. ¿Usted compró esta casa? Ese proceso de todas maneras, y eso durará quién sabe cuántos años. Si piénselo. nos van a sacar o perdemos, pagamos lo que tenemos que pagar. ¿Saben qué? Súbase y cierre. Doña María Leonilde, ¿qué decir?
¿Por qué hacer este proceso? Lo que diga, lo que el tiempo lo diga. Ay, suba, si no le ponga cuidado y si... Ese día, María Leonilde Lozano no quiso responder nuestras preguntas y junto a su pareja se fue del lugar. Actualmente, el proceso de restitución de inmueble que interpuso Héctor Rubiano contra ellos para tratar de recuperar su casa se encuentra suspendido, mientras se define la demanda que ella interpuso por pertenencia de la casa que con tanto esfuerzo compró Héctor Rubiano, y será un juez de la República quien tome una decisión. Héctor Rubiano asegura que tuvo que vender la finca, donde vive actualmente en zona rural de Turmequé, Boyacá, para pagar los abogados que lo defienden en la demanda de pertenencia que interpuso María Leonilde Lozano por la casa de Bogotá que con tanto esfuerzo compró. La finca deberá entregarla en diciembre, por lo que no sabe dónde va a vivir. Ahora conoceremos otro caso, que al igual que el caso anterior, tiene en vilo a la propietaria de un inmueble en Bogotá, que lo entregó en arriendo y hoy podría perderlo, porque alguien interpuso una demanda de pertenencia y quiere quedarse con el predio. No es justo porque los padres de uno trabajaban duro para dejarle tal vez algo a uno, para que otra persona venga y se aproveche. Ella es Dora Alicia Bohórquez Contreras, tiene 68 años, y relata que esta casa ubicada en el barrio El Paraíso, en zona alta de Ciudad Bolívar, donde hoy vive sola, la adquirió su papá, Martín Bohórquez, en 1980, junto a este lote, donde actualmente funciona un parqueadero. Mi papi lo tenía cerrado, porque él pensaba construir ahí, pero ya los años ya no le daban para construir. Según Dora, en el año 2000, a la edad de 80 años, su papá falleció, y ella desde entonces siguió viviendo aquí en la casa, cuyo lote permanecía cerrado y solo. Hasta que luego de varios años, para 2009, un conocido suyo a quien le había rentado una habitación de la casa, propuso alquilarle el lote a un hombre que al parecer estaba buscando un lugar para poner un negocio. Que con don Gilberto, que iban a montar como recoger chatarra. Yo me desentendí de esa situación por estar enfrascada en lo de mi hijo y en mi trabajo. De acuerdo con Dora, su conocido le rentó el lote a Gilberto Rodríguez, un hombre que vivía en el mismo barrio El Paraíso. Él hizo un contrato de arrendamiento y me lo dio, donde figura él arrendándole a don Gilberto. El contrato es este, donde se evidencia que Gilberto Rodríguez toma en renta el lote por un valor de 150,000 pesos mensuales y se firmó en el año 2009. Según Dora, el dinero del alquiler lo comenzó a recibir durante algunos meses. Después no me volvió a pagar, me dijo que era que no tenía, que eso estaba malo, que no rentaba, que la chatarra no recogía nada. Meses después, el conocido de Dora, según ella, desapareció y ella siguió a cargo del arriendo del lote. Pero no hizo cambio de contrato, y así pasaron varios años, sin que Gilberto Rodríguez le pagara el arriendo y mucho menos desocupara el lote. Al contrario, comenzó a hacerle varias modificaciones. Cuando yo me di cuenta, ya tenía eso en parqueadero. Entonces yo le dije a él que por favor me lo entregara el lote, que no, que sí, que con mucho gusto, que él miraba cuándo. Llegó el año 2020 y Dora, aunque seguía viviendo en la casa de su papá, en el mismo lote donde Gilberto ya había construido una habitación. Y ahí seguí pidiéndole el lote, ya me empezó la desconfianza, don Gilberto, desocúpeme, que no, mi hijita, que sí, que él era siempre así. Dora dejó pasar más tiempo y asegura que para marzo de 2024, Gilberto Rodríguez estaba muy enfermo, con alto riesgo de muerte, y por eso habló con su pareja, quien vivía a pocos metros de la casa. Hablé con ella y le dije, doña Marlene, don Gilberto no tiene por qué estar aquí aguantando frío, y me prometieron que tan pronto el papá falleciera, que salieran de esta situación, me entregaban el predio. Días después, para finales de marzo, Gilberto Rodríguez falleció, lo que para Dora significaba que ahora sí, por fin, iba a recuperar el lote, pero algo más ocurrió. Y me salen con el cuento que cómo íbamos a arreglar. Y a ver, ¿cómo vamos a arreglar qué?
si ustedes estaban comprometidos conmigo de palabra de que me entregaban cuando don Gilberto falleciera. Ahora, ¿qué me van a pedir a mí? Por eso, para diciembre de 2024, asegura Dora, inició un proceso de restitución del inmueble y pocos días después supo que la pareja de Gilberto Rodríguez, Gloria Marlén Urrego, interpuso un proceso de pertenencia por el lote. Dentro de la contestación de la demanda, nosotros le estamos pidiendo al juez. Carolina Martín Delgado es la abogada de Dora en este proceso, quien explica cuáles requisitos no cumple Gloria Marlén Urrego, la persona que reclama el lote como suyo. Tiene que cumplir un término superior a más de 10 años de una posesión tranquila, ininterrumpida. Como segundo requisito, la ley establece que esta persona tiene que asumir la carga económica y tributaria, pago de servicios públicos, pago de impuestos, y esta señora claramente no puede probar nada de eso. Y por el contrario, Dora Alicia Bohórquez Contreras tiene en sus archivos los pagos del impuesto predial de cada año que su papá hacía y los pagos que ella comenzó a realizar desde el año 2000 cuando su papá falleció. Adicionalmente, tiene los pagos de los servicios públicos de su casa y del lote y cuenta con una escritura a su nombre. Esta escritura pública se obtuvo en el mes de mayo de este año y adicional esa escritura pública quedó elevada a registro. Es decir, el documento que acredita la titularidad de un inmueble es el certificado de tradición y libertad y a hoy los propietarios son la señora Dora y 4 de sus hermanos. Consultamos con el abogado Cristian Villarreal, experto en temas civiles e inmobiliarios. Claramente hay personas que utilizan los procesos de pertenencia de manera fraudulenta para buscar la posesión de bienes inmuebles de forma ilícita, con una ocupación ilícita. Y dijo que de comprobarse una mala fe o una clara intención de engañar a las autoridades, se deberían iniciar inmediatamente las acciones penales, en este caso, pues los delitos que están cometiendo. Invasión de tierras, fraude procesal en el caso de que existan documentos falsos y también daño en bien ajeno en los tiempos que duran como poseedores de este bien inmueble bajo la ocupación ilícita. Por eso Séptimo Día buscó a Gloria Marlén Urrego para saber por qué interpuso una demanda de pertenencia de un lote que no es suyo y pretende, según Dora, engañar a las autoridades. El 17 de octubre de este año la encontramos en la habitación que construyó hace varios años su pareja Gilberto Rodríguez, dentro del lote de Dora Alicia Bohórquez, donde funciona un parqueadero que estaba abierto en ese momento. Doña Gloria Marlén Urrego. Sí, señor. ¿Cómo le va? Juan Carlos Villani, del programa Séptimo Día de Caracol. Le quiero hacer una pregunta, es que estamos averiguando por este caso de una demanda que usted interpuso contra la señora Dora Alicia, ¿sí? Sí, señor. Porque ustedes están reclamando que este terreno y este lugar es de propiedad de ustedes. Sí, señor. ¿Por qué? Cuando regresemos, sabrán qué responde. Ustedes conocerán otros 2 casos ocurridos en Cali, donde 2 familias aseguran ser víctimas de una misma persona, quien de manera arbitraria habría tomado posesión de 2 inmuebles de forma irregular. Ya regresamos. Pero usted sabe que había un contrato y que él estaba en arriendo aquí. ¿Sí? Entonces, ¿él compró esto? No. No sé. ¿Usted no lo sé. compró? No sé qué negocios tendría mi esposo. Dos familias en Cali aseguran que son víctimas de un hombre que tomó posesión de manera fraudulenta de sus casas y ahora podrían perderlas por el solo hecho de haberlas dejado solas durante un corto tiempo. Sus dramáticas historias detallan cómo un propietario no puede desalojar por la fuerza a quienes son señalados de invadir una propiedad y debe someterse a meses o años de procesos para intentar recuperar su casa. A continuación, conocerán a Hans Aramburo Urbano, el hombre señalado de apropiarse de casas que no son suyas. ¿Y qué están haciendo los denunciantes para no perder sus inmuebles? También conocerán qué responde este hombre señalado de varias investigaciones. Así finaliza esta investigación de Juan Carlos Villani, Inmuebles en la Mira.
Hay personas inescrupulosas que ven el papayazo de una casa vacía y se meten. Es Mauricio Núñez Prado, un hombre que vive en Cali y habla del riesgo que actualmente representa una demanda de pertenencia que hay en curso hacia varios de sus tíos y tías, dueños de una casa en el barrio Versalles, luego de que varios de ellos fallecieran. Pues esa casa la compró mi abuelita en el año 57. Y ella es Sandra Cecilia Prado, hija de una de las dueñas. Me cuenta mi mamá que vendiendo huevitos adquirió esa casa. De acuerdo con ella, la casa siempre estuvo habitada por los 5 hijos de su abuela, hasta que sus 2 tíos hombres se fueron de la casa y allí se quedaron las 3 mujeres, Dora, Nelly y Mariela Prado. Ellas trabajaban en la modistería. Confeccionaban vestidos de novia, los vestidos de las reinas. Para marzo de 2017, según Sandra, una de sus tías, Nora Prado Salcedo, quien presentaba quebrantos de salud, falleció en la casa donde vivía. Sus 2 hermanas, Mariela y Nelly, siguieron viviendo allí. Ellas pagaban los impuestos hasta que ya, como en todo, ¿no?, el trabajo empezó a disminuir y entonces ya se empezaron a colgar con los impuestos. Pero la casa tenía escrituras a nombre de todos los 5 hermanos y las 2 mujeres que ya estaban mayores para 2021 seguían viviendo allí, hasta que en enero de 2022 falleció Mariela Prado, también en su casa. Cuando fallece la segunda, quedó un tiempo la última. Después de que ella quedó solita, entonces la sacamos de la casa y la llevamos a la parte de atrás a una casa hogar y allí murió. Pero meses antes de que muriera, ella y Mauricio, su primo, estuvieron siempre pendientes de la casa. Mi prima, en agosto del 2023, me llama y me dice: Mauricio, apérsonate de la casa de las tías y empieza el proceso de sucesión de la casa. Pero según Mauricio, justo cuando iba a comenzar el proceso, tuvo que viajar al exterior y en diciembre del mismo año 2023 regresó. El 18 de enero del 2024, un amigo pasa por ahí y notaron que unas personas estaban saliendo de la casa como si fueran obreros. Entonces me aparezco en la casa, le pregunto a las personas que qué hacen ahí construyendo en algo que no es de ellos. ¿Qué me dicen ellos? Nosotros no sabemos nada, nosotros somos trabajadores. Y Mauricio estaba angustiado porque no sabía qué había pasado en 4 meses que estuvo ausente de la casa y no entendía por qué había trabajadores remodelando la casa de sus tías y por eso regresó al lugar días después y grabó lo que encontró. Maestro. No dice ninguna palabra. Bueno, ellos dicen que no son cómplices, pero están aquí trabajándole a los ilegales propietarios. Me fui a entablar una demanda a la fiscalía. Eso fue el 30 de enero de 2024 contra invasores. Nombre no se coloca porque no sabíamos quiénes se estaban metiendo allí. Según él, la denuncia la interpuso por invasión y así pasaron varios días. Y a pesar de que Mauricio iba a la casa a preguntar y según él buscó a la policía para desalojar a los trabajadores, no pudo hacer nada, porque en estos casos la ley colombiana no lo permite. Y para marzo del mismo año 2024, cuando Mauricio pasaba por la casa, por fin vi algo, un pendón de demanda. Y ahí fue cuando me enteré a qué juzgado asistir para ver qué es lo que estaban pidiendo. Se trata de este aviso donde descubrió que un hombre llamado Dairon Andrés Serna Soto había interpuesto una demanda de pertenencia de la casa de sus tías y al solicitar la demanda, descubrió otro dato que lo dejó perplejo. El señor Hans Aramburu. Ahí se dice que Hans le vende la propiedad a Iron y que Hans la había obtenido por posesión por haber vivido ahí 10 años, desde el 2023. Pero Mauricio no podía hacer nada para frenar la obra que se había iniciado en la casa de sus tías. Y así pasaron varios meses. Y con ayuda de la abogada Janet Gómez Rojas, está tratando de desvirtuar la demanda que Dairon Andrés Serna Soto interpuso para quedarse con la casa. Está presentando una información que carece de veracidad. Y para la abogada, la evidencia más contundente que reflejaría que Hans Aramburu pretende engañar a las autoridades diciendo que tiene posesión de la casa desde 2013 son los certificados de la funeraria que recogió los cuerpos de Nora y Mariela Prado en marzo de 2017 y enero de 2022, donde certifica que los recogió en la casa de ellas, en el barrio Versalles de Cali. Ellos quisieron posesionarse, quisieron adueñarse de una casa que no les pertenece.
Adicionalmente, varios vecinos residentes en el barrio Versalles dan fe de que las hermanas Prado Salcedo vivieron allí hasta 2022. Ruby Colina de Gómez es una de ellas. ¿Usted conocía a las hermanas que viven ahí, a las señoras? Sí, ella era la que manejaba su casa y trabajaban y vivían ahí. En este cuarto estuvo E Inés Machado, quien es la propietaria del hogar donde estuvo sus últimos días, una de las hermanas Prado Salcedo y es residente del barrio. ¿Usted hace cuánto vive acá, doña Inés? 25 años. ¿Usted conoce a las hermanas de las que estamos hablando, a las señoras? Sí. ¿Vivían allí y eran las dueñas de su Eran casa? las dueñas, sí. De acuerdo con Mauricio, la casa de sus tías fue arrendada a otras personas por parte de quien hoy interpuso la demanda de pertenencia, es decir, Dairon Andrés Serna Soto. Séptimo Día fue hasta el lugar para saber quiénes tomaron en renta el inmueble y quién lo rentó. ¿Usted rentó o vive aquí? No quiero que me graben, por favor, no sé qué. ¿Pero usted rentó aquí o vive aquí por lo menos? Se rentó al dueño y ya. Dairon Andrés Serna Soto, sí. Se supone que Dairon es el dueño. Pues hasta donde tengo entendido, sí. De acuerdo con Mauricio, Dairon Andrés Serna Soto alquiló la casa y el local comercial y lo ha explotado económicamente desde que interpuso la demanda de pertenencia y tomó posesión del inmueble. Séptimo Día lo buscó en el que al parecer es su lugar de residencia y allí su mamá lo llamó y hablamos con él. Señor Dairon, le habla Juan Carlos Villani del programa Séptimo Día. Mire, lo estamos llamando por unas denuncias que hay en contra suya, porque usted aparentemente está colocando unas denuncias de pertenencia de unas casas que no son suyas. ¿Cómo hacemos para hablar con usted? Yo estoy enterado del caso. Nosotros estamos llevando un proceso legal. Ya toca, digamos, que el juez dé sentencia, y al que deberían de buscar es el que me vendió a mí, no a mí que soy el comprador. Por eso también buscamos a Hans Aramburo, para saber por qué asegura que tenía posesión de la casa desde el año 2013 y asegura que le vendió los derechos de posesión a Dairon Andrés Serna Soto. Hoy 23 de octubre llegamos hasta aquí, hasta el centro de la ciudad de Cali, al edificio Ulpiano Lloreda, donde al parecer se encuentra la oficina de Hans Aramburo Urbano. Vamos a preguntar si él está para que responda sobre estas acusaciones. Vamos a ver qué logramos encontrar. Somos del programa Séptimo Día de Caracol Televisión. Vamos donde el señor Hans Aramburo Urbano. La administración no lo permite, caballero. ¿Cómo hago para que él sepa que yo estoy aquí y que quiero hablar con él? Bueno, no estaría así. Él simplemente maneja el número personal de él a las personas con las que tiene cita. No, pero... Yo no puedo entregarlo. Ese día, a pesar de que también lo llamamos, no logramos hablar con él. Pero este no es el único caso. Séptimo Día conoció otro caso de otra familia aquí en la ciudad de Cali que denuncia también que este hombre, Hans Aramburo Urbano, tomó posesión, al parecer de manera irregular, de su casa. Es extraño, tuvo que haber estado pendiente porque yo mantenía yendo allá, cada 8 días estuve yendo después de la muerte de mi papá para hacerle arreglos. Es Hernando García Plaza y habla de esta casa que su papá Víctor Daney García Bolaños le dejó como herencia en el barrio Colón, en Cali. Eso fue en el año 73, cuando mi papá lo que hizo fue comprar el lote. Después de eso lo que hizo fue construir. De acuerdo con Hernando, aquí vivió con su papá durante muchos años, hasta que se casó y se fue a vivir con su esposa Rocío Salcedo. Cuando estaban los muchachos pequeños, mi esposo y los hermanos pequeños, ellos vivían allá. Según Rocío y Hernando, don Víctor se separó en los años 90 de su esposa y desde entonces vivía solo en la casa, pero siempre iban a visitarlo. Hernando con mucha frecuencia iba a la casa de su padre a llevarle mercado, a llevarle comida. Así pasaron varios años y para junio de 2020, don Víctor estaba muy enfermo, producto de un accidente de tránsito, y había sido llevado a un hogar de paso donde estuvo por varios meses. Y como la casa estaba sola, Hernando, su hijo, estaba encargado de cuidarla. Dábamos vueltas, de hecho, coloqué un aviso de no se vende, no se alquila, no se deje estafar. Relata Hernando que su papá, luego de estar desde junio de 2020 en el hogar de paso, en marzo de 2024 falleció.
Fue una muerte natural, no hubo nada que lo comprometiera. De ahí en adelante, relata Hernando, seguía pendiente de la casa de su papá y la visitaba periódicamente. Iba una vez al mes y cuando no pasábamos, mirábamos, parqueábamos, mirábamos cómo estaba y seguíamos. Pero según él, en mayo de 2024, luego de ver la casa por última vez, se tomó unas vacaciones por 15 días. Y para junio del mismo año, cuando llegó de vacaciones... Sorpresa, un vecino nos avisó que vieron una gente rara que se metió. Fuimos a la policía y en 2 partes me dijeron, solo se tienen 48 horas para que la policía pueda hacer un desalojo con el propietario. Y por eso Hernando no pudo hacer nada para desalojar a quienes estaban viviendo en su casa, a la que, según él, le habían hecho varias modificaciones. Y junto a su esposa, fue varias veces a tratar de hablar con quienes habían tomado en renta la casa. Y en una de las visitas, para septiembre de 2024, encontraron una ferretería en el local de la casa y hablaron con el dueño. El señor nos dijo, mi esposa es la que tiene el contrato, y nos dio la tarjeta de Hans Aramburu. Hans Aramburu, el mismo hombre que al parecer, de manera irregular, tomó posesión de la casa de las tías de Mauricio y Sandra en el barrio Versalles y luego vendió la posesión a Dairon Andrés Serna. Y por eso buscaron en internet para saber qué aparecía de Hans Aramburu. Cuando doy nombres y apellidos del señor, donde uno consulta los procesos judiciales en Colombia, resulta que aparece mi suegro y los herederos indeterminados con un montón de demandas de ese señor Hans Aramburu. Coloca una cantidad de procesos judiciales que todos afortunadamente han sido inadmitidos en primera instancia y luego rechazados. Pero entonces, ¿cómo fue posible que Hans Aramburu tomara posesión de esta casa si el dueño vivió allí hasta junio de 2020 y su hijo estuvo a cargo de la casa hasta mayo de 2024, cuando se ausentó unos días? Para mí es un ladrón porque me está quitando la pertenencia que me dejó mi padre. Para Hernando, Hans Aramburu de manera ilegal y por la fuerza tomó posesión justo durante los 15 días que él se ausentó de la casa. Se quedó con todos los enseres y se apoderó del vehículo de su papá, que estaba en el parqueadero. Aquí esta puerta no existía. El viernes 24 de octubre de 2025 llegamos a la casa del papá de Hernando y hablamos con quienes tomaron en renta el local, pero tras manifestar que no querían dar una entrevista, nos dieron el teléfono de Hans Aramburu, la persona que según ellos les alquiló el primer piso de la casa, y lo llamamos para saber por qué tomó posesión de una casa que no es suya. Don Hans, con Juan Carlos Villani, de Caracol, ¿cómo me le va? Colgó. Vamos a volverle a marcar. Era él, ¿no? Sí, claro. Sistema correo de voz. Por ahora, aunque las demandas interpuestas por Hans Aramburu, donde pretende quedarse con la casa del papá de Hernando, no han sido admitidas, Hernando está en una encrucijada, ya que no ha podido recuperar su casa y lo único que hay, según él, es una denuncia que interpuso por hurto contra Hans Aramburu y está a la espera de que la justicia actúe a su favor y en contra de quien considera un delincuente. Séptimo Día pudo evidenciar que Hans Aramburu tiene 9 anotaciones judiciales por estafa, 3 por hurto y 1 por invasión de tierras. Pero recuerdan el caso de Dora Alicia Bohórquez Contreras, que en Bogotá le rentó un lote de su propiedad a Gilberto Rodríguez, quien falleció, y ahora su esposa Gloria Marlene Urrego interpuso una demanda de pertenencia del lote. Séptimo Día la encontró el 17 de octubre de este año en el lote de Dora Alicia Bohórquez. Estamos averiguando por este caso una demanda que usted interpuso contra la señora Dora Alicia. ¿Por qué? Si este terreno es de ella. Nosotros llegamos aquí el 16 de diciembre del 2009. Pero en arriendo. Este terreno, no, porque supuestamente ella me demandó primero a mí. Claro, pidiéndole la restitución del inmueble. Una contrademanda. ¿Por qué usted le coloca una contrademanda? Si usted no Porque adquirió ella me esto. demandó a mí por un poco de arriendo que yo no le debo a ella. ¿Quién le debe los arriendos a ella? Supuestamente mi esposo, porque yo a ella no le debo absolutamente nada. Claro, usted no le debe nada, pero su esposo sí, don Gilberto Rodríguez, tiene un contrato de arrendamiento. No, esa no es la firma de él, qué pena. Pero usted sabe que había un contrato y que él estaba en arriendo aquí. ¿Sí? Entonces, ¿él compró esto?
No sé. ¿Usted lo compró? No sé qué negocios tendría mi esposo. Es que yo con usted. O sea, ¿usted no sabe si él compró esto o lo alquiló? Yo no sé, absolutamente ¿Y usted por qué ahora viene a reclamar esto como suyo? ¿Por qué? Si esto no es yo desde el 16 de diciembre del 2009 vivo acá, pero soy la que abro, soy la que cierre. Usted vive acá desde el 2009, usted dice, ¿verdad? O sea, ¿usted compró esto o qué? No, yo no. Entonces, ¿cómo así que vive desde el 2009? Mi esposo lo adquirió, no sé cómo. ¿Él lo compró? Pero No si sé, aquí hay es un porque no sé, contrato de no sé. arrendamiento. ¿Sabe qué? Si quiere el contacto, con mi abogada. Séptimo Día habló con su abogada, Gloria Esperanza Cruz. Abogada, pero lo que sabemos es que Dora le rentó el lote a Gilberto, al esposo de Gloria, y que luego de que él fallece es que aparece Gloria Marlene a decir que ella está desde el 2009 cuando no es así, porque el contrato dice que es el señor Gilberto el que firma ahí y él aparece como el que arrienda esa parte del lote. Frente al contrato de arrendamiento, mi poder dante y frente al conocimiento que tiene la suscrita abogada, desconoce ese tipo de contrato, pero de haber existido con don Gilberto, ella debió haber ejercido acciones durante 15 años para recuperar ese pedazo de terreno. Por ahora, Dora Alicia Borges sigue viviendo en su casa junto al lote que compró su papá y le dejó a ella, sin poder hacer nada más que esperar a que la justicia se tome su tiempo y dicte un fallo. Para las personas que denuncian que podrían perder sus propiedades a manos de otras personas, que al parecer tratan de engañar a la justicia para apropiarse de casas o lotes que no son suyos. ¿Usted compró esto o qué? No, yo no. Entonces, ¿cómo así Mi que vive esposo el lo adquirió, no sé cómo. ¿Por qué usted está reclamando un proceso de pertenencia de esta casa que no es suya? Vamos, suba que lo necesitan trabajar. Pero contésteme. Se trata de una mala utilización de la ley, pero confían en que los jueces revisen bien los casos y les den la razón. Con solo artimañas y mañosos para robar una casa con testigos falsos, todo falso, no es justo. Que investigue bien al fondo para que se vea la verdad, que mi papá tiene la razón. No es justo porque los padres de uno trabajaban duro para dejarle tal vez algo a uno, para que otra persona venga y se aproveche de esa situación. Yo me siento desprotegido y tiene uno que estar pendiente todos los días de sus inmuebles. Yo no veo otra cosa. Los casos que vieron en esta investigación están siendo analizados por distintos jueces de la República, quienes tendrán que decidir el desenlace de estos pleitos. Ahora un avance de lo que verán el próximo domingo aquí en Séptimo Día. Me siento engañada, vulnerada, estafada. Me tocó ir al psicólogo, me la pasaba llorando, no comía, no podía trabajar. Han pasado 9 meses, no tengo ni ganancias, ni mi dinero. Estos casos son más comunes de lo que imaginan. Personas que con la esperanza de mejorar su futuro terminan perdiéndolo todo en falsas promesas de inversión. Me arrepiento mucho de haber invertido mi dinero en un negocio que fue falso. Son unos sinvergüenzas que se aprovechan de las ilusiones de las personas. ¿Y quién no ha soñado con invertir su dinero para multiplicar sus ingresos? Empezamos a buscar como diferentes oportunidades de negocios, vimos restaurantes, diferentes modalidades y ese en particular nos llamó la atención. Séptimo Día conoció el caso de varios colombianos quienes aseguran haber sido engañados por personas quienes les prometieron inversiones seguras. Ella ofrece el tema de las inversiones con ganado y me prometió ganancias del 40%. Me ofrecieron invertir en un hotel que ellos iban a abrir en la Comuna 13 en Medellín por 19.800.000 pesos, que me iba a dar entre el 2 y el 6% de las ganancias. Aproximadamente 6 meses iba a empezar a dar rentabilidad de entre el 5 al 10% por las ventas generadas. Inversiones ganaderas, proyectos hoteleros, emprendimientos financieros, distintas promesas pero con un mismo resultado. Según ellos, ninguna promesa se cumplió. Sacrificamos de todo y no ganamos nada. Tanto tiempo de trabajo para confiar en un proyecto que era falso. ¿Quiénes están detrás de estas inversiones y cómo operan? ¿Qué hacer para evitar que usted sea la siguiente víctima? Soy Wendy Heredia y los invito para que no se pierdan de esta investigación el próximo domingo aquí en Séptimo Día.
Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a mí, la dirección también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.co o en nuestro canal de YouTube, Séptimo Día Caracol. Gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí el próximo domingo, el Séptimo Día.